Medidas generales, el ABC que ya conocen ustedes, siempre mantener la hemoglobina más de 7, si tiene un problema de coagulación, mantener el INR siempre menos de 1.5, ¿sí? Para que no haya problemas de coagulación, y las plaquetas también deben mantenerse por encima de 50.000 para una mejor hemostasia. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, en los divertículos que ustedes han visto, si tienen un divertículo sangrante, se hace inyectoterapia y se pueden colocar clips sobre la zona. ¿Sí? Eso es lo que se hace, por ejemplo. Si tienen un paciente, por ejemplo, que se ha sometido a una polipectomía, hay pacientes que tienen pólipos en colon. Miren, y este paciente, por ejemplo, se le ha sacado el pólipo y ¡pum! ¿Qué pasó ahí? Se desgarró la cabeza del pólipo y empezó a sangrar. ¿Qué hacen con ese paciente? A ver. ¿Qué se imaginan? Nada, es una cuestión de sentido común. Tienen una hemorragia digestiva baja por el sangrado por haber sacado este pólipo. ¿Qué haces? Uno, ya su soporte hemodinámico, ya, muy bien, chévere, lo máximo. Otro, endoscópico, ¿qué hacen? Adrenalina, argón, no creo que argón te sirva mucho ahí. ¿Qué cosa le pondrías? Una liga es una de las cosas que se puede hacer, sin embargo, no es habitual usar en colon. Un clip, ¿no? Le colocas un clip y se acabó el problema. Le pones su adrenalina, obviamente, para que haga hemostasia, y después le pones un clip y se acabó el problema. Y esto es algo que se utiliza generalmente en los pacientes que tienen proctitis actínica. Acá eran múltiples, cientos de lesiones vasculares tipo telangiectasias. Entonces, lo que se hace en los pacientes que tienen proctitis actínica o angiodisplasias o telangiectasias es argonplasma. ¿Ya? Ese es el tratamiento de elección. Generalmente es el argonplasma. Pregunta 7. Ay, gracias. Muy bien. Haremos de cuenta que no pasó nada. En relación a la hemorragia diverticular, señale lo incorrecto. En relación a hemorragia diverticular. ¿Suele originarse en el colon derecho? ¿Sí? ¿Es cierto? ¿La hemorragia diverticular es más frecuente en el colon derecho? Cierto. Ok. ¿Es una complicación poco frecuente de la enfermedad diverticular de colon? Ahí los voy a coger un poco, pero van a ver, pero tienen que analizar bien la pregunta. En la mayoría de los casos, la hemorragia recidiva, ¿qué quiere decir que recidiva? Que reaparece, ¿no es cierto? Suele presentarse como hematoquesia indolora. Esa es una característica bien común. Las hemorragias diverticulares no duelen, para nada. La diverticulitis duele, pero la hemorragia diverticular no duele. O sea, simplemente es el sangrado en el momento de hacer la deposición y el paciente se asusta. ¿Ya? Hemorragia indolora. Esta es verdadera. Entonces, la A es verdadera, la D es verdadera. ¿Suele dejar de sangrar espontáneamente? Doctores, una característica muy frecuente de la hemorragia diverticular, recuerden que en el colon hay muchos divertículos muchas veces, es poco extraño que encuentren un solo divertículo y ese sea el que sangre. El paciente con enfermedad diverticular tiene muchos divertículos y encontrar el divertículo que sangra es una tarea harto, pero harto difícil, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, la divina naturaleza nos ayuda a muchas cosas. La hemorragia diverticular deja de sangrar espontáneamente, en la mayoría de los casos. Yo diría que en más del 70 o 80% deja de sangrar espontáneamente, ¿ya? Eso es lo siguiente que deben de saber. En la mayoría de los casos, la hemorragia recidiva, ¿es cierto que después de haber dejado de sangrar vuelve a aparecer? Les cuento que no. Un paciente con hemorragia digestiva baja por divertículos sangra, para espontáneamente y nunca más en su vida vuelve a sangrar. Es muy raro que vuelva a sangrar. Puede pasar, y si vuelve a pasar, ya tienen que prepararlo para cirugía. Ya un segundo sangrado diverticular o un tercer sangrado diverticular, ese paciente ya debe estar pensándose en una cirugía si es que no se encuentra el lugar de sangrado. La respuesta falsa es esta: B. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? La hemorragia diverticular, o sea, el sangrado diverticular, es una complicación poco frecuente del divertículo. ¿Por qué? Usualmente, si tú agarras, no sé, 100 pacientes mayores de 60 años, 100 viejitos, unos 80 deben tener tranquilamente divertículos. ¿Los 80 sangran? No. ¿Ya? No sangran los 80. Ni siquiera llegan a tener síntomas en la mayoría de su vida. ¿Cuántos de esos sangran realmente? No sangran más del 4 o 5%. ¿Ya? No sangran más del 4 o 5%. Pero recuerden que la población es tan grande. Si tienes 1000 viejitos
y tienes 800 con divertículos, ¿cuántos te van a sangrar? ¿5%? ¿40%? Eso ya es una causa muy frecuente de hemorragia digestiva baja, ¿no? Es muy frecuente. Entonces, si bien es cierto que no es una complicación frecuente, la prevalencia es tan alta que realmente no se considera como una tasa muy alta realmente de complicación, ¿de acuerdo? Pero aún así, a pesar de que es poco frecuente la complicación, es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en cualquier parte del mundo, ¿ya? En cualquier parte del mundo. Ojo entonces con esa pregunta. ¿Perdón? Cierto, ¿no? Entonces, analicemos bien, de repente me estoy equivocando. ¿Soy originario en el colon derecho? Es verdadero, ¿no es cierto? ¿Es una complicación poco frecuente? Es verdadero. En la mayoría de los casos, la hemorragia recidiva, no recidiva, ¿no es cierto? No recidiva, falsa. ¿Suele presentarse como hematoquesia indolora? Verdadero. ¿Suele dejar de sangrar espontáneamente? Es verdadero. La respuesta ahí es la C, entonces, ¿ya? Ok. Esto que ustedes van a ver acá, ojo, a los que les gusta el fútbol, de repente pensarán que es el loco Vargas. Creo que no va a funcionar mi video, qué lindo. Ah, no, sí va a funcionar. Miren, atentos a lo que van a ver. ¿Sí? Este tuberculoso no, olvídense de eso. Miren, ¿qué creen que puede haber pasado ahí? Para empezar, ¿qué equipo es ese? Tienen que saber desde ahí, si no, mejor ni respondan a la pregunta, ¿no? Perú, no es Perú por si acaso, no es Perú, es River. Este es un partido del año 2009 entre River Plate y Boca Unidos de Argentina, ¿ya? El partido acaba 2-0, pero lo majestuoso de este partido fue que este chico, conocido, su nombre es Leonardo Poncio, un argentino, en medio del partido tiene esto, ¿no? Y las cámaras se enfocaban directamente a esa lesión que ustedes pueden ver ahí. Entonces, él no se da cuenta de la lesión. Para empezar, era una hemorragia indolora. ¿Creen que es divertículos? Es un paciente bien joven, así que está bien difícil de que tenga divertículos. Lo que les muestro en sí es que hay muchas lesiones hemorroidales, ¿no?, que pueden dar una hemorragia masiva, pero esto es una cosa recontra extraña realmente, que dé en esa magnitud la hemorragia digestiva baja por una hemorroide. Él se le rompieron las hemorroides, tenía hemorroides internas de 4º grado y tenía un sangre, como está en medio del calor y del furor del partido, ¿no? Entonces se rompió la hemorroide y empezó a sangrar, ¿no?, en medio del partido. Van, obviamente, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen cuando tienen un jugador de fútbol en el que te agarra? Lo sacan, le cambian el short, le cambian el calzoncillo, se pone a jugar y otra vez vuelve a manchar. Encima, como está de blanco, si jugara en el Sport Huancayo de repente pasara piola, pero no, pues ahí con el short blanco era imposible poder detener, lo tuvieron que sacar. Y después lo operaron de hemorroides. Realmente acá la causa de su hemorragia digestiva era una hemorroides, pero este sí es una hemorragia digestiva baja. Pero esto no es lo habitual en una hemorragia, en una hemorroide, si se han dado cuenta. Esa es la explicación de por qué las hemorroides no son la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, ¿de acuerdo? Es una causa muy frecuente de rectorragia usual nada más, pero no da realmente un compromiso masivo como este que puede haber, ¿sí? Esa es una de las causas que deben de saber. Ok, en conclusión, eso es lo que pasa entonces. La hemorragia digestiva baja se maneja de esta manera, igual que la hemorragia digestiva alta, como un soporte hemodinámico principalmente. Pero lo que es importante es que sepan que es menos frecuente que la hemorragia digestiva alta. Es más frecuente una hemorragia digestiva alta que una baja, ¿no? La colonoscopia es el principal método de diagnóstico, pero ojo, si es un paciente con HDV, pero que tiene inestabilidad hemodinámica, lo primero que tienen que hacer es una endoscopia alta, ¿ya? Y el soporte hemodinámico es lo principal. El mecanismo de acción de la somatostatina o de su análogo el octreotide en el tratamiento de hemorragia digestiva por varices es, ¿recuerdan? Es una pregunta de hemorragia digestiva alta varicial. ¿Para qué era entonces el octreotide o la somatostatina acá? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Vamos, chicos, pónganle vida a los años. ¿Ah? ¿La B? ¿Vasodilatación periférica?
La D, vasoconstricción esplácnica, ¿no? Claro, de acuerdo, vasoconstricción esplácnica. Se ha repetido varias veces eso. Muy bien. Pregunta 9. Una mujer de 65 años, antecedentes de dolores articulares y en tratamiento con AINES, ¿no? Es remitida por anemia. Básicamente esta paciente viene porque tiene anemia. En los estudios tiene llamativo hematocrito 32, ¿ok? Hemoglobina en 11, volumen corpuscular en 69. ¿Está bien eso? ¿Cuánto es el volumen corpuscular normal? 80-100, ¿no es cierto? Entonces esta es una anemia microcítica, ¿no? Anemia leve, moderada, severa, leve, ¿no es cierto? Porque está entre 10 y 12. Ok. Plaquetas 370.000, TCR 0.29, hierro en 20, bajo, ferritina 18, glucosa 105, TGO, TGP, fosfatasa, bilirrubina, colesterol, calcio, fósforo, etc. Todo negativo. En la endoscopía dice que tiene una hernia de hiato de 3 centímetros. Estamos hablando de una hernia hiatal, ya saben qué es eso, sin alteraciones. Colonoscopía está ciego, tiene divertículos en sigmoides, nada más. Tránsito intestinal sin alteraciones. Ecografía sin alteraciones. Ok. ¿Cuál de estas exploraciones que se enumeran a continuación le parece más adecuada para completar el estudio? Para empezar, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Tuberculosis? Diverticulosis, pero acá dice que son divertículos aislados en el sigmoides. Cuando son aislados, la probabilidad de que sea una hemorragia digestiva baja por divertículos es nada. Otra cosa, en ningún momento del examen, de la pregunta les he dicho que el paciente viene por hemorragia digestiva, por si acaso. Ahí dice que viene por hemorragia digestiva, no. El paciente que viene por sangrado diverticular viene por hemorragia digestiva, no viene por anemia. Este paciente está viniendo a la consulta por anemia, no por hemorragia digestiva evidente, ¿de acuerdo? No, o sea, no por hemorragia digestiva evidente. ¿Ya tienen diagnóstico? O sea que los divertículos no son la causa de su anemia, para empezar. Y además de son aislados, eso no ocasiona una anemia microcítica. Diagnóstico. Les llama la atención que es una anemia microcítica, anemia ferropénica, para tener tan claro, con todo lo demás normal, absolutamente, con una endoscopía normal y una colono básicamente normal. ¿De dónde está? ¿Está sangrando el paciente? Para empezar, ustedes tienen que saber que las anemias ferropénicas tienen que ser estudiadas, ¿de acuerdo? Porque son anemias que probablemente tengan un sangrado oculto, ¿sí? Eso se llama sangrado oculto. Por empezar, ese paciente debería tener un T-Venom en heces, ¿no es cierto? Para ver si hay sangre oculta en heces, lo cual no les ponen acá, que es probable que sea positivo en este caso, ¿ya? Si no sangra de arriba y no sangra de abajo, ¿de dónde sangra? ¿Hasta dónde llega el endoscopio? El endoscopio alto. Hasta tercera o cuarta porción duodenal. ¿Hasta dónde llega el colonoscopio? Se llama colonoscopio porque abarca el colon. ¿De dónde puede sangrar? De intestino delgado. Tiene 6 metros sin explorar. Esto de acá se llama hemorragia digestiva de origen oculto. ¿Ya? Esta es una hemorragia digestiva de origen oculto. ¿Por qué? Porque no hay realmente una evidencia, pero se nota que este paciente está perdiendo sangre de algún lado. Entonces, tienes que investigar las causas. ¿Puede ser que sea falta de aporte de hierro también? Puede ser. ¿Puede ser que no absorbe el hierro también? Puede ser. ¿Puede ser que esté sangrando de algún punto del intestino delgado? También. ¿Qué le van a hacer entonces? ¿Una biopsia y ayuno? ¿Una arteriografía? ¿Una cápsula endoscópica? ¿Un radioisótopo o resonancia magnética pélvica? La respuesta se cae madura con eso. ¿Qué tienen que investigar? Intestino delgado. ¿Con qué van a investigar el intestino delgado? Con una cápsula endoscópica. Eso es lo único que tienen que hacer. Nada más. Conclusión de esta pregunta. Por lo extensa que es una pregunta muy típica de las preguntas españolas que hay. La conclusión a la que quiero que saquen de esto es, si no tienes sangrado digestivo alto, no tienes tienes una endoscopía normal, tienes una colonoscopía normal, pero tu paciente sangra, entonces el sangrado es del medio. ¿Qué haces para un sangrado del medio? Cápsula endoscópica
o lo otro que se puede hacer es una enteroscopía. Es una endoscopía alta y baja, pero con un colonoscopio y un endoscopio más largo que llegan hasta intestino delgado. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace, buscar entonces la lesión en intestino delgado. Si no encontraran nada en la cápsula, no encontraran nada en endoscopía alta, no encontraran nada en endoscopía baja, puede ser falta de aporte, puede ser tranquilamente que el paciente simplemente tenga algún problema de mala absorción de hierro, ¿no? Pero todo eso entra en el estudio de una anemia microcítica, ¿sí? Pregunta 10, una más sencilla. Un paciente con antecedente de melena de 2 días antes y estable hemodinámicamente presenta una úlcera duodenal superficial en la endoscopía. ¿Cuál de los siguientes indica riesgo de recurrencia de sangrado de esta úlcera? Para empezar, ¿qué úlcera es? Cuando ustedes evalúan riesgo de recurrencia de resangrado, ¿qué clasificación usaban? Forrest, ¿no es cierto? La clasificación de Forrest. Ok. ¿Qué úlcera es esa, según la descripción? Forrest 1A, 2, 2B. Es una úlcera duodenal superficial. No tiene ni siquiera una descripción de vaso visible, no les dice que sangra. Entonces, ¿qué será? ¿Una Forrest 3, ¿no es cierto? Es lo más probable que sea una Forrest 3. No es una pregunta muy directa. ¿Y cuál es la tasa de resangrado del Forrest 3? Menos del 5%. Les había dicho en un momento que recuerden 2 cosas nada más. Uno, que la tasa de resangrado del Forrest 3 es menos del 5%. Y que la tasa de resangrado del 1A es de 55%. Esos son los 2 que en algún momento podrían preguntar como porcentaje. Por lo demás es absurdo que pregunten más porcentajes porque no es común una pregunta así, ¿ya? Entonces acá la respuesta es la D. Ya saben la clasificación de Forrest para que no lo olviden. Ahí tienen los porcentajes. Promedio 55% del 1A y promedio del 3, 5%. Para que no lo olviden, Forrest 1A, sangrado a chorro, en jet, ¿no? O pulsátil. Forrest 1B, sangrado en capa, en napa o resumante. Ese es el Forrest 1B. Entonces, todo Forrest 1 es sangrado activo, ¿sí? Todo lo que es Forrest 2 serán signos de sangrado reciente. El 2A, el vaso visible. El 2B, el coágulo adherido. El 2C, la mancha plana, oscura o fibrina sucia también. O hematina sucia también, digamos. ¿Ya? Ese es el 12. Y el 3 es esto, ¿no? Simplemente una úlcera con fibrina limpia, ¿no? Superficial nada más. Pregunta 11. Un paciente de 46 años sin antecedentes clínicos de interés acude al servicio de urgencias por presentar en las 8 horas previas 2 deposiciones de aspecto melénico. En las últimas 48 horas refiere haber tenido molestias vagas en el abdomen superior. En la anamnesis describe ingesta previa de fármacos potencialmente gastroerosivos. ¿Cuál le parece la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en los pacientes? Mucha torta para poca cereza. Ya, es una pregunta que solamente que se puede abreviar en 2 líneas, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Ya, pues eso es todo, ¿no? Es mucha vuelta para solamente llegar a lo mismo. Es un paciente que no tiene más problemas. Tiene 46 años, no tiene comorbilidades y tiene melena. Primero, ya saben que es una hemorragia digestiva alta ahí. Segundo, dice que ha tenido previamente molestias vagas en mi abdomen superior. ¿Cómo se llama eso? Dispepsia, ¿no es cierto? Ha tenido dispepsia. Encima de que es dispéptico, se zampan antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué causa entonces? Es una úlcera, ¿no? Muy probablemente, ¿no? ¿Qué tipo de úlcera entonces? Una úlcera péptica. Gástrica, duodenal, eso no interesa ahí. La respuesta es la D entonces. ¿Puede ser un desgarro de Mallory Weiss? ¿Les ha dicho que vomita? No. Si no les dice que vomita, olvídenlo. Esofagitis erosiva, tendrían que decirle básicamente que es reflujo, ya que es regurgitación ácida potencialmente. Varices, tendrían que mencionarles que hay estigmas hepáticos, ¿sí? Eso es importante. Neoplasia gástrica, jamás les van a poner así tan sencillo como uno. Tienen que decirle que baja de peso, que tiene anemia o que tiene cualquier otro signo de alarma. Esta pregunta es bastante fácil. Esta es una pregunta de este año, por ejemplo. Miren lo fácil que es. En pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva alta, ¿cuál es la causa de origen más frecuente? ¿Ya ven? Así de fácil son las preguntas del examen de acá. Así de sencillo. Respuesta entonces, varices, ¿no es cierto?
Ah, muy bien. Entonces la respuesta sería una úlcera. La causa más frecuente en pacientes hospitalizados siempre es una úlcera, ¿no? En este caso, la úlcera péptica. La respuesta es la A. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? ¿Recuerdan? ¿Cuál era? La hemorragia, ¿no es cierto? Por algo es la hemorragia digestiva alta. Ya saben las 4 complicaciones que puede haber: hemorragia digestiva alta, perforación cuando es hacia la cara libre, penetración cuando es hacia la cara posterior y hacia un órgano, o la obstrucción cuando hay fibrosis de la zona ulcerada. Pregunta 14. En el tratamiento inicial de una hemorragia digestiva, ¿qué se utiliza para reponer la volemia? Miren cómo van a caer redonditos con una pregunta tan fácil. En el tratamiento de una hemorragia digestiva, ¿qué se utiliza para reponer la volemia? Escucho. Los oigo. ¿Doctora? Todo la doctora, todo le quiere dar a la doctora. ¿No? ¿Doctores? ¿Doctora? Lo ideal es lactato Ringer. Es cierto, lo mejor para reponer volemias muchas veces es lactato Ringer. No hay en el Perú lactato Ringer, no tenemos. Usamos usualmente suero fisiológico. ¿Qué se usa entonces? ¿Cuál marcan? Todas. Tienen que ver bien el contexto de la pregunta. En el tratamiento inicial dice se utilizará para reponer volemia. No les han preguntado cuál es el mejor, no les han preguntado qué es lo primero que usas, no les han preguntado cuál es el peor. ¿Qué usas? Si puedes usar lo que tú quieras. Puedes usar suero fisiológico, que es dextrosocloruros, o sea, los cristaloides. Puedes usar lactato Ringer, que es muy bueno para esto. Puedes usar el dextrano, las gelatinas, el AMACEL, la poligerina, todo lo que ustedes quieran para reponer volumen, ¿no? Lo ideal, obviamente, son los cristaloides y el lactato Ringer, ¿no? Pero pueden utilizar cualquiera. Acá la respuesta es todas, ¿no? Pregunta 15. ¿La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en pacientes con anorexia es? ¿Úlcera? ¿Úlcera péptica? ¿Duodenal? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Mallory Weiss, pues, ¿no es cierto? Les he dicho que las pacientes que tienen vómitos, anoréxicas, bulímicas, pacientes alcohólicos que vomitan frecuentemente, lo que tienen es un desgarro de Mallory Weiss. Eso es lo que tienen que ver. Es lo más frecuente en esos pacientes, ¿ya? La respuesta es la B, entonces. Pregunta 16. ¿Cuál de los siguientes factores se relaciona con una mayor mortalidad en hemorragia digestiva alta? Ok. ¿Cuál de estos que ustedes ven a continuación tiene más mortalidad? ¿Pacientes jóvenes? No, ¿no es cierto? Un paciente joven debe responder mejor a cualquier lesión así hemorrágica. Una hemoglobina de 10 al ingreso, la hemorragia por varices esofágicas, hemorragia por úlcera gastroduodenal o una presión sistólica de 110 al ingreso. ¿Cuál les parece que es de mayor mortalidad ahí? O de peor pronóstico, ya para hacerlo más clara la pregunta. ¿Cuál tiene peor pronóstico ahí? ¿La úlcera? ¿La úlcera gastroduodenal es la que tiene peor pronóstico? La varice, ¿no? La varice tiene mucho peor pronóstico, obviamente. La úlcera gastroduodenal es de tratamiento bastante más fácil que las varices esofágicas o gástricas. Les he dicho que normalmente los sangrados en pacientes cirróticos o pacientes con hemorragia digestiva varicial es más catastrófico y usualmente la pérdida de sangre es mucho más marcada. Entonces la mortalidad es mayor, siempre. Los pacientes con varices entonces tienen mayor mortalidad que los pacientes con úlcera simple. Pues un paciente con úlcera gastroduodenal común y corriente. Puede ser un Forrest 3, jamás se va a morir. Si es joven, tampoco. Si tiene hemoglobina más de 10, poca mortalidad. Y si tiene una presión sistólica adecuada, no va a haber problemas. De estos 5, lo que es de peor pronóstico definitivamente es que sea por varices esofágicas. ¿Ya? La respuesta es la C, entonces. ¿Ya saben? Causa más frecuente entonces, esofágica o gástrica. ¿Cuál sangra más? Esofágica. ¿Cuál es más frecuente de presentación? Esofágica. ¿Cuál es más, absolutamente más mortal de ambas? La gástrica. Después viene la esofágica y las úlceras son mucho menos mortales. ¿Ya? Pregunta 17. Ese es mi alumno estrella, está como 3 años de gato blanco ahí. Pregunta 17. Marque la correcta, a ver.
¿El hematocrito es siempre tempranamente anormal en una hemorragia digestiva alta? Así es. ¿El hematocrito es tempranamente anormal en una hemorragia digestiva alta? ¿El aspirado claro a través de la sonda nasogástrica asegura que no existe sangrado digestivo? Eso es falso, ¿no? Totalmente falso. El hecho de que tú aspires simplemente el agua mucoso claro no implica que el paciente pueda tener una hemorragia digestiva alta. El sangrado por varices esofágicas ocurre cuando la presión intravaricial es de 8 milímetros de mercurio. Una pregunta un poco compleja, ahorita les explico eso. ¿El síndrome de Mallory-Weiss es una rotura esofágica por vómito? ¿Sí, no? ¿Sí? No. Doctores, tengan cuidado con lo que leen. 1. El desgarro de Mallory-Weiss es un desgarro de la mucosa gastroesofágica por vómitos, correcto. Pero una rotura de esófago no es un Mallory-Weiss, ¿ah? El Mallory-Weiss es un simple desgarro de la mucosa. La rotura de esófago por vómito se llama síndrome de Boerhaave. Y eso sí es catastrófico. Y eso no tiene nada que ver ahí. Puede ser por un vómito intenso, pero obviamente no es solamente un desgarrito de la mucosa esofagogástrica. ¿Ya? Entonces, el Mallory-Weiss no es una rotura esofágica, es un desgarro de la mucosa esofágica, ¿no? Gastroesofágica. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, es falsa. Analicemos de nuevo todo. ¿El hematocrito es siempre tempranamente anormal? No, tengan mucho cuidado porque normalmente el hematocrito puede ser que esté normal en un paciente que recién haya sangrado, porque normalmente para hemodiluir a veces necesitas un buen tiempo de haber sangrado, para redistribuir mejor los glóbulos rojos. Tú tienes un paciente y le tomas un hematocrito, tú tienes un paciente y ese paciente tiene hematemesis y melena en ese momento, y tú le tomas un hemograma en ese momento, su hemoglobina va a seguir en 14 sin ningún problema, ¿verdad? Pero tú le tomas la misma a este paciente a las 2, 3, 4 horas y tranquilamente hasta en 13, 12, 11 y va bajando, ¿no? Entonces, no siempre un hematocrito es tempranamente anormal en una hemorragia digestiva alta. El aspirado, ya les he dicho, que salga claro en un aspirado nasogástrico no quiere decir que no haya hemorragia. El sangrado por varices esofágicas ocurre cuando la presión intravaricial es de 8. Doctores, aprendan estos valores normalmente. Un paciente puede aparecen las varices esofágicas cuando la presión es de 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Cuando es más de 10 aparecen las varices. Cuando es más de 12 milímetros de mercurio, las varices sangran. Y cuando es más de 20 milímetros de mercurio es intratable prácticamente porque hay resangrados muy marcados, ¿sí? Entonces también esta es falsa porque no es 8 milímetros de mercurio. Otra pregunta, ¿cuánto es la presión portal normal? Es de 5 milímetros de mercurio, ¿ya? 5 milímetros de mercurio. Y el Mallory-Weiss no es una rotura, ya he dicho. Entonces acá ninguna es correcta. La rotura es el Boerhaave, ¿ya? Pregunta 18. De las que se citan a continuación, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en pacientes de edad superior a 70 años? Creo que pueden contestar sin ningún problema. ¿Cuál será? ¿Qué deberían contestar? ¿Qué les había dicho y les había repetido hasta el cansancio? ¿Cuál es la más frecuente? Divertículos, ¿no es cierto? ¿Hay divertículos ahí? No, pero lean bien pues la pregunta. Dice, de las que se cita a continuación. Ahí no les están preguntando otra cosa. Dice, de las 5 que ustedes tienen ahí, escojan cuál es la más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente entonces? Es la angiodisplasia, ¿no es cierto? La angiodisplasia. Okay. Pregunta 19. De las que se citan a continuación, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja? ¿Ahora sigue siendo angiodisplasia? No. ¿Ahora será cuál? La enfermedad diverticular del colon, ¿no es cierto? Esa es la B. Entonces, tengan cuidado, las preguntas varían solamente de alternativas. Pregunta del año 2005 y esta es la de 2011, si no me equivoco. Es la misma pregunta, solo con alternativas variadas, por si acaso.